Definimos lo que era el centro de masa, la velocidad del centro de masa y la aceleración del centro de masa, ¿cierto? Vimos que la fuerza total, podemos asumir que esta n partícula está toda concentrada en el centro de masa, entonces la fuerza total que siente el sistema va a ser la masa por la aceleración del centro de masa, ¿cierto? Definimos el momento lineal, momentum, lo que sea, ¿ya? Que también depende de la velocidad del centro de masa, ¿ya? Vimos un poco de derivada, lo más básico de la idea de derivada. Supongo que en el curso de cálculo ustedes ya lo están pasando, ¿no? Es como el final del curso de cálculo 1. Vimos un poco de derivada acá, ¿ya? Conservación de momento, el trabajo, vimos colisiones inelásticas, donde la energía no se conserva, ¿cierto? Vimos colisiones elásticas, en donde la energía sí se conserva. Vimos que la energía cinética puede ser escrita desde cualquier punto, de cualquier sistema de referencia, como la energía cinética del centro de masa más una energía que generalmente se le llama energía cinética orbital, ¿ya? Para energía potencial, por ejemplo, tenemos que va a ser mg, la altura del centro de masa, ¿cierto? Y eso, ¿ya? Es un resumen ultra ejecutivo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es estática de sólido rígido, ¿ya? Entonces, pueden ver aquí, pasamos de, primero somos expertos en una partícula, ¿cierto? Sabemos su energía, su x de t, ¿cierto? Su fuerza, todo con respecto a una partícula, para luego saber todo sobre n partículas. Ya lo hicimos todo, ¿cierto? De hecho, tuvimos que definir una nueva constante, que sería el momento, para poder escribirla de mejor manera. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar... ¿Por qué no? Ahí sí. Lo que ahora vamos a pasar es que los cuerpos sean rígidos. Por ejemplo, imagínense este sistema de n partículas que está unido de tal manera que no se pueden mover libremente, ¿sí? Cada una respecto a la otra. Todas se mueven dentro de como uno, ¿ya? Por ejemplo, un rinoceronte como este, muy tridimensional, ¿cierto? Pueden verlo de cualquier lado. Cambiamos el dinosaurio y ya pasó de moda. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, aquí es muy distinto aplicarle la fuerza, por ejemplo, aquí en el ojo, que aplicarle la fuerza en la patita, ¿cierto? Eso va a provocar distintos efectos, ¿ya? Y ahora vamos a tener que definir esas nuevas cantidades para poder describir este movimiento, ¿ya? Lo que vamos a ver también es equilibrio. Las condiciones de equilibrio que nosotros hemos visto es solamente para la fuerza, ¿cierto? Que corresponden a que la suma de fuerzas sea igual a 0. Esa sería una condición de equilibrio, y que las partículas se muevan con velocidad constante o que no tengan velocidad, ¿ya? Entonces, y vamos a definir un concepto que sería, por ejemplo, el producto cruz, el producto vectorial y el torque, ¿ya? ¿Hasta aquí todo bien? No. Ya sigamos. Entonces, antes de seguir, vamos a definir lo que es el producto vectorial. ¿Recuerdan el producto punto? Que teníamos dos vectores y cuando lo hacíamos producto punto de esos dos vectores, llegábamos a un escalar, ¿ya? Este es otro tipo de producto vectorial, en el que si nosotros hacemos el producto cruz, ¿ya? Nosotros vamos a obtener otro vector, ¿ya? Entonces aquí está la definición un poco más formal, dice, sean A y B dos vectores. Entonces definimos el vector C como el producto vectorial de A y B. Como esto que está aquí, ¿ya? C, que sería el producto cruz entre A y B, va a ser igual a los módulos de ambos por el seno del ángulo entre ellos. El ángulo más pequeño entre ellos, ¿sí? ¿Recuerdan que el producto punto acá tenía un coseno?
Bueno, sí, mira, acá tiene un seno, ¿ya? Y tiene una dirección que es setongo. Este setongo le rige la regla de la mano derecha, ¿ya? Así que vamos a intentar enseñar eso, la regla de la mano derecha ahora. Vamos a intentarlo, ¿ya? Entonces, gamma es el ángulo más pequeño entre los vectores A y B, ¿sí? Eso es súper importante, ¿ya? C es un vector con dirección perpendicular al plano formado por A y B, ¿ya? Ustedes tienen claro que dos vectores generan un plano, ¿no? ¿Es claro eso? Es claro que generan un plano, ¿no? No sé si lo han visto en álgebra. En álgebra creo que sí. De seguridad. Entonces, dos vectores generan un plano. El vector C es perpendicular a este plano, siempre es el C. Esa es la importancia de este producto cruz. ¿Ya? Y C debe cumplir la regla de la mano derecha. Entonces, seguimos con el producto cruz. Algunas propiedades. Por ejemplo, X tongo cruz X tongo. ¿Ya? ¿Qué módulo tiene X tongo? El módulo de X tongo es un vector, ¿cierto? 1. Ya, el módulo de X tongo es 1. El otro módulo de X tongo es 1, ¿cierto? ¿Y cuál es el ángulo entre ellos? 0. Por lo tanto, seno de 0 es 0, ¿cierto? Entonces el producto cruz entre X tongo y Y tongo es 0. X tongo y X tongo es 0. Y lo mismo pasa para las otras direcciones, pues Y tongo y Z tongo. Hay algo súper importante acá, que vectores paralelos, el producto cruz es 0. ¿Por qué? Porque el ángulo entre ellos es 0, ¿cierto? Acá es distinto al producto punto. El producto punto, los vectores perpendiculares eran 0. Acá los paralelos son 0, ¿ya? Y tiene sentido, porque es cierto que da un vector perpendicular al plano, pero vectores paralelos no generan un plano. Entonces no puedes sacar un vector perpendicular. ¿Se ve? ¿Se ve eso? Ya. Si seguimos con esto, entonces tenemos X tongo y Y tongo. ¿El ángulo entre ellos cuánto es? El ángulo entre ellos es cierto que es un rectángulo, ¿cierto? Es pi medio, ¿ya? Por lo tanto, el seno de 90, del seno de pi medio, vendría a ser 1, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, X tongo cruz Y tongo va a ser 1 por un vector perpendicular a estos dos, ¿ya? Que se rige por la mano derecha. Entonces, necesito que vayan a ver, ¿pueden ver? ¿Me ven? ¿Me ven? ¿La persona? ¿Yo? Ya miren. ¿Cómo es la regla de la mano derecha? Toman su mano derecha, ¿ya? Apuntan hacia el origen del... Y ustedes están viendo el mismo PowerPoint que yo. Hagan lo que yo les estoy diciendo. Apuntan hacia el centro de este X tongo y tongo, ¿ya? Apuntan, ¿cierto? Luego con su mano derecha de alguna manera, ahora desde ese punto apuntan hacia la dirección X, que haría así, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Se ve o no? ¿Se ve? No se ve. A ver, espere, ¿cómo lo puedo hacer? Déjeme ver si hay un modelo de una mano. Bueno. Esto es perfecto. Esto es perfecto. Ya, aquí tenemos una mano. ¿Para qué hacerlo si tenemos mano? A ver, déjenme ver cómo lo... Ustedes tienen que colocar la mano así, ¿ya? Así, ¿sí? Fíjense, su muñeca va en el centro, en donde está ese rectángulo verde, y su punta de la mano va hacia la derecha. Profe, la mano no es. ¿Qué pasó? Es que ustedes lo ven al revés, ¿o no? Parece que lo ven al revés.
Es izquierda, sí. Ustedes lo ven al revés. Es que están en el espejo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago? ¿Hacia dónde ven el ectongo? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Ya. No, no, pero. ¿Por qué la mano ustedes la ven hacia la izquierda y yo la veo bien? Yo la veo bien hacia la derecha. Yo la veo como si estuviera hacia la derecha. No. La mano que está en el PowerPoint. Profe, que según yo se ve hacia la Es derecha, una pero mano como... izquierda que apunta ¡Ah! hacia la derecha. Es una mano izquierda. Tiene toda la razón, No hay una mano derecha. Acá hay una. Esta es una mano derecha, ¿cierto? No. A ver. Veamos si hay una mano derecha. Justo, ¿por qué no hay una mano derecha? Aquí hay una mano derecha. Esta es mano derecha, ¿cierto? Y esta... ¿Cuál es derecha acá? ¿Cómo es posible que me den puras manos izquierdas? ¿Hay una? Espera, ¿dónde está? Ah, se fue. Ya está. Usemos eso. Culpa del socialismo, ¿cierto? Tienen que colocar la mano así. ¿Ya? Así. ¿Sí? Ya, entonces, fíjense. Si tenemos X tongo, cruz y tongo. A ver la secta. Dejar si es mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso no es una mano. Ah, pero esta es mano. Pero esta la voy a necesitar. Ya miren. Fíjense. Miren, tenemos esta manito, ¿cierto? Que apunta, si tenemos X tongo, entonces esta mano va a ir, su muñeca va a estar en el cuadradito y la punta de sus dedos va a estar en dirección X tongo, ¿ya? Y lo que van a hacer es enrollar la mano de tal manera que les quede así, ¿ya? En dirección, van a enrollar en dirección a Y tongo, ¿sí? Esto es si es que tenemos X tongo cruz. Si enrollamos la mano plum, vamos a obtener la mano blanca, ¿ya? Ahora, levanten su dedo, el dedo, ¿cómo se llama el dedo, el gigante, el dedo gordo? El pulgar, ¿cierto? Levanten el pulgar y si se dan cuenta, va a estar apuntando hacia su cara, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? Ya. Esa dirección que apunta el dedo gordo va a ser la dirección que vamos a tener como resultado, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió la regla de la mano derecha? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Se entendió la mano derecha? Ahora bien. Ya, entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a usar estas mismas manos. Entonces, miren. ¿Qué pasa si nosotros tenemos menos y tongo y X tongo? Menos y tongo es hacia abajo, ¿cierto? Ahí. Esto es X tongo. Y esto es menos y tongo. Ahí. ¿Cierto? Vamos a probar la regla de la mano derecha, ¿cierto? La regla de la mano derecha dice el positivo, ¿ya? ¿Ya? X tongo, si tú defines X tongo y tongo, el Z tongo lo define la mano derecha, ¿ya? Entonces el Z tongo, el positivo, iría, si tomamos el X tongo y tongo usual, iría apuntándonos hacia nosotros, ¿ya? Entonces, y tongo, cruz X tongo, ¿ya? Menos y tongo, digo cruz X tongo. Menos y tongo está acá abajo, ¿cierto? Entonces colocamos la manito, la contorsionamos de tal manera que nos queda así, ¿ya? Eso es menos y tongo. Cruz X tongo, ¿ya? Cruz X tongo, tenemos que enrollar en dirección X tongo, nos quedaría así, ¿ya? ¿Cierto? Así nos quedaría la mano, aquí. ¿Sí? Por lo tanto, si el pulgar lo abrimos, va a apuntar hacia nosotros también, ¿cierto?
Ese sería el Z positivo. ¿De acuerdo? Intenten hacer eso con la mano derecha, pero usted se lo imagina, ¿no? Pero lo entendieron, ¿no? ¿Cómo? ¿Lo entendieron o no el producto? Vamos a hacer más ejemplos, ¿ya? Sigamos. X tongo, cruz Z tongo. Ese es más difícil. A ver, hagámoslo otra vez. El otro es X y tongo por Z tongo. A ver, voy a volver para volver al gráfico como estaba. Ahí está, ya. Tenemos. Z tongo se suele definir así: un punto, un cuadradito, un cuadrado blanco, sin relleno, ¿ya? Y con un punto. Así. Eso significa que tú estás mirando la flecha de frente, ¿cierto? Entonces el Z-tongo se define cuando uno hace un gráfico tridimensional. Cuando uno hace un gráfico tridimensional, uno obtiene, esto es un sistema de referencia tridimensional, uno coloca el Z-tongo así, ¿cierto? Ahí, ¿ya? El anterior era al revés porque era menos y tongo, ¿ya? Ahora, vamos a ver el I cruz Z, ¿ya? El I cruz Z, entonces, ¿qué hacemos? Contorsionamos la mano de tal manera que me quede así. Ya, así, ¿cierto? Ahí tenemos I cruz Z. Z va hacia arriba, por lo tanto vamos a tener algo así. No, mentira, así. Así, ¿cierto? ¿Cierto? ¿No me puedo cambiar el color de esta mano? No, no puedo. No. ¿Ya? Entonces, ¿cierto que el I cruz Z nos va a dar así, ¿cierto? Empezamos en I y lo tiramos hacia nosotros, ¿ya? Este es más fácil, pues este es fácil. Apuntáis en I tongo y luego giras tu mano. Y te queda como está en la mano blanca, ¿no? Y si se dan cuenta, el dedo pulgar apunta en X tongo. Por lo tanto, I tongo, cruz Z tongo, sí. Sí, ese círculo con un puntito es como si una flecha, tú estuvieras mirando la flecha desde frente. Si el Z tongo fuera hacia adentro, verías una cruz, ¿ya? Este Z tongo es hacia nosotros, ¿ya? Pero el otro Z tongo es este círculo. Este Z tongo que está aquí sería una cruz. ¿Por qué? Porque tú ves la flecha. Tú ves la flecha. Tú ves la flecha como si se fuera yendo la flecha, ¿cierto? No, lo que estamos haciendo ahora es I tongo, cruz Z tongo, ¿ya? Entonces, la punta de la muñeca va a ir en el origen, la punta de los dedos va en el I tongo, ¿ya? Y cerramos hacia el Z tongo. Cuando cerramos vamos a llegar a algo como está la mano blanca, ¿cierto? Y luego abrimos el pulgar y vamos a darnos cuenta que está apuntando en dirección X. Por lo tanto, I tongo, cruz Z tongo, va a ser en X tongo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Después me dice que X tongo es igual a menos Z tongo, cruz y tongo. Menos Z tongo es hacia adentro de la pantalla, ¿cierto? Entonces esto se denota con así. La dirección menos Z tongo es así, con una cruz. Porque nosotros vamos de atrás la punta de atrás de la flecha, ¿ya? Menos Z tongo, cruz y tongo. Por lo tanto, ahora lo que tiene que hacer esta mano negra es desde la muñeca tiene que estar en el origen, ¿ya? Y los dedos en dirección a menos Z tongo.
Es que, Oscar, es que si tú estás haciendo si lo haces con la mano izquierda te va a dar mal, tiene que ser con la derecha. No, es que Z tongo va hacia nosotros. Por lo tanto, tu palma tiene que estar mirándote. Tú tienes que estar mirando la palma de tu mano. ¿Ya? Ya. Ahora es menos Z tongo, cruz y tongo. ¿Ya? Menos Z tongo, el origen está en tu muñeca. Y el menos Z tongo, tu punta de los dedos. ¿Ya? Y tienes que cerrar hacia ahí tongo. ¿Ya? Y me quedaría. A ver. Me quedaría. Así, ¿cierto? Así me quedaría. ¿Ya? Por lo tanto, si abrimos el pulgar, va a apuntar hacia aquí. Por lo tanto, menos Z tongo, cruz y tongo es X tongo. ¿Ya? Y de tarea, para que no se aburra, hagan el Z tongo cruz y contorsionen sus muñecas. ¿Ya? Un truco que yo siempre suelo usar para el producto cruz y no tenéis que estar haciendo esto a cada rato. Esto, mire. Tenemos X tongo y Z tongo. ¿Ya? Lo bueno de esto es que es cíclico. ¿Ya? Por ejemplo, X tongo, cruz y tongo me da Z tongo. Positivo. Z tongo, cruz X tongo me da Y tongo. ¿Ya? Todo lo que va hacia la derecha es positivo. Si sigue si es ¿cómo se dice esto? Anti de la manecilla del reloj. ¿Ya? La dirección contraria. Antihorario. Horario. No, esto es antihorario. No, horario. Horario es positivo, ¿ya? X tongo, cruz y tongo es Z tongo. Z tongo, cruz X tongo e Y tongo, ¿ya? Al revés, si nosotros tenemos Y tongo, cruz X tongo, es menos Z tongo. Z tongo, cruz Y tongo es menos X tongo, ¿ya? Y si es antihorario, le agregas un signo negativo, ¿ya? Y horario es positivo, ¿ya? Esto es para que sea más fácil hacer los productos cruz, ¿ya? Si se dieron cuenta, este producto no es conmutativo. No es lo mismo decir A cruz B, A B cruz A, ¿ya? Y lo demostramos acá, ¿sí? Esto, entonces se le agrega un signo menos, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos dar vuelta al producto cruz, A cruz B, me va a quedar menos B cruz A. Eso significa que es anticonmutativo, ¿ya? Que para darlo vuelta hay que colocarle un signo menos, ¿de acuerdo? Y además distribuye como el producto común, ¿sí? Si tenemos A cruz B más C, esto me va a quedar A cruz B más A cruz C, ¿de acuerdo? Lo más importante de esto es que no existe el producto cruz entre vector y escalar. ¿Ya? El producto cruz es entre vector con vector. ¿Ya? No me haga el producto cruz entre dos escalares porque no se puede. ¿De acuerdo? Eso es un horror. Eso son como menos 3 puntos de una prueba. ¿Ya? Yo miro eso y me asusto. ¿Ya? Entonces esto es solo entre vectores. ¿De acuerdo? Y me da un vector. El resultado de un producto cruz es un vector. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? ¿Entendieron la regla de la mano derecha? Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Pero no me fractura la mano al intentarlo? Ahí vas a tener que arreglártela. Sí, de hecho es mejor doblar tu cuerpo a veces, doblar un poquito tu cuerpo, para que no te duele la mano. Pero mientras más ejercicio hagas, más te vas a dar cuenta que no es necesario doblar tu katana. Cruí, Z cruí. Sí, porque yo lo puedo hacer todo. Sin, sin la necesidad de quebrar mi muñeca. Ya. Esa es la regla de la mano derecha. Sí, buena pregunta. Buena pregunta. Si tenemos esto así, es lo mismo. Si tenemos esto así. Si tenemos un vector, por ejemplo, que sea un vector A, y este es el vector B,
Si tenemos esto y queremos hacer el producto crudo entre A y B, voy a borrar esto acá para que no se dé confusión. Si tenemos esto así, ¿ya? Que apuntan en cualquier dirección, pero generan un plano, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Es exactamente lo mismo. Si tenemos A cruz B, colocamos la muñeca en el origen, colocamos la punta de los dedos en A, cerramos hacia B, y si te dan cuenta, la regla de la mano derecha me dice que va a ser un vector que apunta en Z-tongo, en mi dirección, o sea, hacia ustedes, ¿cierto? Saliendo de la pantalla. Entonces es lo mismo. ¿Vieron o no? ¿Se ve o no? ¿Sí? ¿Se entendió eso? Es exactamente lo mismo que se apunta en lo eje, ¿ya? Voy a volver para dejarlo. Ahí. Estamos entonces. Ya, esto es si es que se hace así como. Esta es como la manera a las manitas, ¿no? Usando las manitas. Vamos, si uno no tiene ganas de hacer esto, si uno no tiene ganas de doblarse la muñeca, puede hacerlo en analítico. A ver, profe, entonces para dos vectores en el plano cartesiano siempre da la Z. Para dos vectores en X y Y siempre da Z. Eso es importante, ¿ya? Pero si te das cuenta, independiente de dónde apunten los dos vectores, esos van a generar un plano, entonces el vector siempre va a ser perpendicular a ese plano, ¿ya? Ya, si uno no tiene ganas de hacer esto en términos de coordenadas, o sea, en términos con manito, puede siempre usar coordenadas cartesianas, ¿cierto? O polares también. Tenemos acá que A se puede descomponer en AX en X tongo, A en Y tongo y a Z en Z tongo, ¿cierto? B en BX en BX en X tongo, B en Y tongo y Z en Z tongo, ¿ya? Entonces, si, como usando la propiedad de distribución, ¿cierto? Esto distribuye igual que el producto, ¿ya? Entonces me quedaría A cruz X, vamos a hacerlo uno por uno, ¿ya? AX en X tongo, cruz BX en X tongo, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? Cero, ¿cierto? Porque son paralelos. X tongo con X tongo son paralelos, ¿cierto? Entonces a X con BX se va. No está, no existe, ¿ya? Ahí con BI también se va y a Z con BZ también se va. Chao con esas tres cosas, ¿ya? Luego, tenemos a X cruz BI. Eso es a X por BI, ¿cierto? Y me queda X tongo cruz y tongo. X tongo cruz y tongo, ¿cuánto es? X tongo cruz y tongo, ¿cuánto es? Z tongo. Entonces, a X con BI se coloca en Z tongo, ¿cierto? Eso está escrito acá, ¿ya? X por BI, ¿sí? Y así, si uno hace todo ese trabajo para llegar a esta cosa que está acá, ¿ya? Que va a ser ahí por BZ, es una cosa gigante, ¿de acuerdo? Después, si cuando aprendan matrices, se van a dar cuenta que el producto crudo es el determinante de una matriz. Y es más fácil de calcular así, ¿ya? ¿Hay duda con esto? ¿Con el producto cruz? ¿Todo bien con el producto cruz en coordenadas cartesianas? Lo que pasa es que. Lo que pasa es que, miren, X cruz Y me da positivo, ¿cierto? Z tongo. Entonces me queda X de Y. Pero si yo multiplico, por ejemplo, acá, me queda ahí por BX. Ahí por BX es Y tongo, cruz X tongo, que es menos Z tongo. Entonces por eso me da el menos acá, ¿ya? Es que si sabes matrices y sabes determinante, puedes usarlo. Pero búscalo en Wikipedia. Eso es es más fácil. ¿Ya? Ya, sigamos. Lo mágico del producto crudo
es que también podemos usarlo para calcular áreas de paralelogramo. ¿Sí? Por ejemplo, miren acá. Tenemos A y B. Si nosotros expandimos esto con el paralelogramo, ¿se acuerda cuando hacíamos la suma de vectores? Hacemos algo similar. Acá tenemos A y acá tenemos B. Entonces, ¿cuánto vale ¿cuál es el área del paralelogramo? Base por altura, ¿cierto? El área del paralelogramo es base por altura, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? ¿Alguien me puede Cierto. decir? ¿Cierto? Sí, cierto. ¿Dónde está la altura aquí? Acá, ¿cierto? Esta altura. Voy a ponerle H. Aquí está la altura, ¿cierto? Entonces, el área de este paralelogramo es base por altura, por lo tanto sería el módulo de A por H, ¿cierto? Voy a escribirlo acá. El área va a ser igual a el módulo de A por H, ¿cierto? Ya. H, ¿qué es? Por trigonometría, H va a ser igual a el módulo de B por seno de gamma, ¿cierto? ¿Se ve o no? Por trigonometría, esto es el módulo de B por seno de gamma. ¿Ya? Ahí ustedes dicen, oh, pero esto es igual a la definición del producto cruz, ¿cierto? Y uno se sorprende y dice, oh, esto es maravilloso, pero no tiene el cetongo. Pero sí sabemos que es el módulo. Porque cetongo es un vector unitario, el módulo de 1, ¿cierto? Por lo tanto, que uno puede decir que esto es igual al módulo del producto cruz. Entonces, fíjense aquí, el módulo del producto cruz es el área del paralelogramo formado por estos dos vectores. ¿Sí? Y si se dan cuenta, si tenemos un cuadrado, por ejemplo, un cuadrado, acá el seno de alfa, el seno de gamma sería seno de pi medio, que es 1. Y está bien, por lado. Si tenemos un rectángulo, digo. ¿Ven? ¿Se ve o no? Entonces uno puede calcular el área de cosas usando el producto. Ya. Ejemplo. Aquí ustedes ven este dibujito, dice, sea A y B dos vectores unitarios en el plano, X tongo y tongo. Son unitarios ya, que forman ángulo menos alfa y beta con respecto al eje X, respectivamente. Evalúa el producto cruz de estos vectores de dos maneras, una vez usando la definición y la segunda vez usando la expresión en términos de las coordenadas cartesianas. Y de esta manera encuentro una expresión para seno de alfa más beta. ¿Ya? Entonces vamos a invocar al Word. Copiar, pegar, ahí está. Entonces, manera 1. Manera usando definición. Usando la definición, tenemos. Profe, no está compartiendo Word. No estoy partiendo lo por ahora, sí, pero ahí sí. Usando la definición, ¿cómo es? Esta ecuación, vamos a tener. Evalúe el producto cruz, ¿ya? Por lo tanto sería A, B, cruz, D, B. Va a ser igual a ¿qué? Al módulo de ambos. Ambos son unitarios, ¿de acuerdo? Por lo tanto su módulo es 1, ¿sí? Pero vamos a tener seno del ángulo entre ellos. En este caso sería alfa más beta,
¿Ya? ¿Están de acuerdo con eso? Eso, ya, me faltó algo más. Dirección. ¿Qué dirección va? Si yo hago el producto, el A cruz B, ¿cierto? El A, estos están en el plano de equipo. El resultante debería ser en Z tongo, ¿cierto? Z. Luego, usando coordenadas cartesianas. Usando coordenadas cartesianas. Ya, usando coordenadas cartesianas, ¿qué tenemos? Tenemos, ¿cuánto vale A? Es 1, ¿cierto? Por coseno de alfa en x hat, en x tongo, ¿cierto? Menos seno de alfa en y tongo, ¿cierto? No. Menos alfa significa que se abre hacia abajo. Por eso es el negativo. Y acá en el dibujito está mejor explicado. Si te dicen menos alfa con respecto a x, significa que en vez de abrir hacia arriba, abrir hacia abajo. ¿Ya? Luego, ya esto es el vector A. Coseno de alfa en x tongo, seno de alfa. Usted puede demostrar que este vector A es unitario, ¿ya? Porque el módulo al cuadrado me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que eso igual a 1. ¿Ya? B corresponde a coseno de beta, ¿cierto? X tongo es más seno de beta en y tongo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Curso está bien, está bien ahí o no? Ya. Seguimos. Ya. Entonces distribuimos. Entonces, a ver, ya lo voy a hacer a la nota, ¿no? Para que vean todo el proceso. Me queda coseno de alfa por coseno de beta. X tongo, cruz y tongo. No, X. Voy a hacerlo. X hat. Sí. Cruz. Hat. X hat. Ya. 11 feo. Mejor, a ver. ¿Cómo hacemos? Ya. Porque sí, todo va a estar en Z tongo, ¿cierto? ¿Se dan cuenta de eso, no? Porque X tongo, cruz X tongo es 0. X tongo, cruz y tongo es Z tongo. Y tongo, cruz Z, X tongo es menos Z tongo. Y tongo, cruz y tongo es 0, ¿cierto? Entonces, primera componente de Z tongo. Coseno de alfa en X tongo, cruz. Seno de beta en Y tongo. Me queda seno de alfa por seno de beta. Me queda X tongo, cruz y tongo. Eso es Z tongo, ¿cierto? Positivo. ¿Ya? Luego me da seno por coseno y tongo, cruz, X tongo. Eso es menos Z tongo, por lo tanto aparece un negativo. Pero con el negativo de acá me queda positivo. ¿Ya? Entonces me quedaría seno de alfa por coseno de beta. Eso está en Z tongo. ¿Se vio o no? ¿Está bien? Ya. Y por propiedades trigonométricas, esto que está acá, coseno, seno, coseno, seno, esto me da coseno, no seno, de alfa más b. Eso es por una propiedad trigonométrica que vimos en el capítulo 1, ¿ya?
Por lo tanto, aquí tenemos dos maneras de expresar el producto crudo. ¿Ya? ¿Lo vieron o no? Si se dieron cuenta, dio lo mismo. ¿Se dio, no? Ya. Muy bien. Ya. Ya. Primer término. El primero con el primero, ¿cierto? Esto es digo con el producto, esto es como si estuviera haciendo un producto, no común. Ya, primer término con primer término. X tongo, cruz X tongo, ¿cuánto es? Cero, ¿cierto? Porque son paralelos. Por lo tanto se me va. Luego, X tongo, cruz y tongo, me queda Z tongo. Por lo tanto, el primer término va a ser coseno de alfa, seno de beta, en Z tongo, que es el término que está aquí, ¿cierto? Sí, menos I, cruz I, cero. Exacto. Acá tenemos I tongo, cruz X tongo. ¿Ya? Esto me da menos Z tongo. Pero como está este menos, entonces es positivo. Es más. Más Z tongo multiplicado por seno de alfa por coseno de beta, que es lo que está aquí, ¿cierto? Y finalmente me queda seno de alfa en itongo por seno de beta en itongo. Al ser paralelos es cero, por lo tanto no aporta nada. ¿Ya? Perfecto. Entonces, bueno, si acá, si por ejemplo nos dieran algunos valores, posiblemente podamos igualar estas dos cosas y despejar algo, ¿ya? Porque son lo mismo. ¿Sí? Eso sería este ejemplito. Descansemos un poquito, 5 minutos, para después seguir. ¿Ya? Descansen un poco, vayan a tomar agüita y vuelvan a las 11:15. ¿Están vivos o no? 11:15 vuelven. Ah, ya. Si tienen más, estoy acá. ¿Qué? Ah, no, yo tengo la tarjeta con el procesador. Me faltan unos ventiladores, ¿no?
Qué bueno. No, a mí me sirve harto también. Al menos te hace que te concentres un poco mejor. Va a entrar todo, tiene que entrar todo. De lo que queda. Desde energía hasta torque. Posiblemente, pero les quiero asegurar, no. No les quiero asegurar, no. Así que no. Yo creo que va a entrar todo. Oye, ¿qué piensan del retiro de fondos de AFP? ¿Está bien? Sí, igual yo estoy un poco a favor de eso, pero por ahí he escuchado que, por ejemplo, como va a haber demasiado, lo que maneja la AFP, por ejemplo, no es plata física, son acciones de empresas, ¿cierto? La AFP, por eso cuesta tanto que entreguen plata, porque manejan solo acciones. No, no está, no existe, como si no existiera la plata. Claro, eso es exacto. Cuando empiecen a vender las planchadoras al 10%, todas esas acciones va a haber tanta, ¿cómo se dice? Tanta necesidad por venderlas, no sé cómo, eso está dando mucha oferta. Al haber mucha oferta, y se va a bajar demasiado. Entonces es como si toda tu plata, además, para sacar el 10%, va a bajar mucho también, va a bajar mucho, y por lo tanto al final sacando el 10% va a terminar quitándote 30, 40, o depende de a qué valor estén. Y eso igual es malo para la gente. Igual es que no lo expliquen así, encuentro yo. Entonces, como que el sistema se autoayuda, como que evita que también se saque plata, por esa razón. Y no tengo idea cómo hacerlo cómo se puede hacer para que eso sea bueno, para que el retiro sea 10% de lo que tenía ahora, por ejemplo, y no te quiten más. Claro, se podría hacer. Es que las utilidades en este momento, o sea, las tienen. Hay que suponer que no las tienen ellos, las tienen los accionistas, ¿no? Claro. Yo voy a sacar mis 5 lucas de la AFP. No, eso no debería estar regulado por el mercado, no ahora. Debería ser fondo común, encuentro yo. Que los más ricos pongan más, que los que tienen más plata pongan más, que los que tienen menos pongan menos, pero em, se le dé una pensión digna a todos. Ya, pues. Sí, pues si están en la bolsa, están en forma de acciones. Es como si tuviese invertido.
Yo no tengo nada en la FP. Y yo creo que si que se saca, le puede sacar todo. De hecho, lo que me recomendó un profe es que al ser acciones de empresas, al ser acciones de empresas tan baratas, al venderlas tan baratas las acciones de las empresas, es una buena oportunidad para comprarlas y después cuando suben venderlas. Igual es penca, es súper malo lo que va a pasar porque va a pasar que los ricos se van a hacer más ricos, ¿sí? O sea, lo único que van a salir beneficiados con esto, o sea, además de los que reciben el 10%, va a ser que van a ser los que van a comprar esas acciones, van a ser los buenos comprando. Y va a ser más millonario van a ser más millonaria la gente rica, ¿no? No hay trabajo honorario. Hay profesores de planta que trabajan con contrato. No sé cómo es la jerarquía en realidad. Pero igual los de honorario igual, cotizan una vez al año, ¿no? Es complicado, es complicado. Y yo creo que mm, yo creo que deberían explicarnos eso que te estoy diciendo yo a todos. Porque si tú veías a los buenos de la UI diciendo que la gente va a perder su ahorro y todo eso, no le creí nada. Yo creo que además lo hacen por otras cosas. Ya, sigamos. Sigamos. Dimos el ejemplo, entonces. Ya, terminamos con esto del producto crudo. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Puedo avanzar o no? ¿Puedo avanzar o no? ¿Aló, aló? Sí, ya. Entonces, ya, ¿qué sabemos hasta ahora también sobre la fuerza? Hasta ahora sabemos que la fuerza sobre un objeto, la fuerza total, va a ser igual a a la diferencia al cambio de momentum del centro de masa, ¿cierto? De momento lineal, ¿ya? Esto es si es que yo puedo definir un centro de masa y si es que la cosa no tiene cuerpo, ¿cierto? Si son n partículas, ¿ya? Esto puede ser equivalente a un cuerpo extendido, puede ser equivalente a un cuerpo extendido de una partícula. ¿A qué me refiero con cuerpo extendido? Por ejemplo, una vara. Vamos a verlo. Vamos a ver si una vara es igual a una partícula puntual. Ejemplo, tenemos una vara, ¿cierto? Tenemos una vara, ¿de acuerdo? En donde se le aplica una fuerza menos F en una punta y F en la otra punta, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta,
la suma de las fuerzas va a dar 0, ¿cierto? F más menos F es 0, ¿sí? Sin embargo, uno podría ver que esto va a comenzar a rotar, ¿cierto? O de alguna manera igual se va a mover como respecto a su eje, que es el centro, en este caso, ¿cierto? F de P, S, M, A, L. ¿Ya? Entonces aquí escribí, dice fuerza total nula, ¿cierto? Por lo tanto, no hay aceleración del centro de masa, ¿cierto? La fuerza total externa va a ser igual a esto que después uno ve que es igual a m por a, ¿cierto? Si la suma de todas las fuerzas es 0, entonces no hay aceleración, ¿ya? Al menos del centro de masa, ¿sí? Ambas fuerzas harán que la barra comience a rotar, ¿cierto? Eso es claro, ¿no? Ahora estamos solo con la intuición. Es claro que esto puede comenzar a rotar, ¿sí? ¿Alguien me puede responder qué pasa si las fuerzas están aplicadas en el centro de masa? Imagínense si las fuerzas están aplicadas justo en el centro. La F y la menos F. Rotaría, no rota, ¿cierto? Se eliminan, ¿cierto? Pero no rota, queda donde mismo. Entonces, de alguna manera, me está diciendo que el lugar en donde se aplica la fuerza importa al momento de ver si esto rota o no, ¿cierto? Por ejemplo, acá nuestros amigos griegos hace infinitos años calcularon esto empíricamente, si esto es como una forma de esto, dijeron, no, esto es así porque sí, ¿ya? Porque las mediciones lo muestran, ¿ya? Eso es empírico. Entonces, por ejemplo, en este sistema, ¿cuál es la fuerza necesaria, F, para mantener esto en equilibrio? Ellos calcularon, mediante medición, y vieron que la fuerza necesaria era E, ¿sí? Que mg x dividido L, ¿ya? De alguna manera se le definió algo así como la ley de palanca, que es lo que uno ve en la educación media, ¿cierto? Si se dan cuenta, depende de alguna manera del peso y de la longitud a donde se aplica la fuerza, ¿cierto? Y dónde está dónde está la masa M, ¿ya? Entonces acá es necesario definir algo más que depende de la fuerza, pero que también dependa del lugar donde se aplica, ¿ya? Entonces aquí aparece el mágico torque, el torque yo encuentro que es una de las cosas más difíciles de este curso, ¿ya? Entonces vamos a definirlo como el torque tau, que genera una fuerza F respecto a un punto P, es tau el producto cruz entre R, ¿ya? Entre R y F, ¿sí? En donde R es el vector que va del punto P al lugar donde se aplica la fuerza. El punto P me está diciendo el origen del sistema, ¿ya? De alguna manera, el origen de rotación, algo así. Por lo tanto, el torque depende de dónde esté el punto P, de dónde esté ese origen, por así decirlo, ¿ya? ¿Se entiende eso, no? Entonces, R es un vector que va desde el punto P hasta donde se aplica la fuerza, y F es la fuerza que se aplica, ¿ya? Por lo tanto, acá tenemos una cantidad que me dice más o menos, eh, cuánto es la cantidad que se le aplica cuando yo le aplico una fuerza en un punto en específico, ¿ya? Claro. En este caso anterior, sí. El R vendría a ser, por ejemplo, si yo coloco el origen acá, el R va a ser esto y esto, ¿ya? El torque, mentira, no eso, el torque es hacia adentro de la pantalla. Tengo que colocar la muñeca en el origen de los dos vectores que está acá. Ah, sí, va hacia afuera de la pantalla, en este caso, ¿ya? Entonces, vamos a ilustrar un poco lo que es el concepto de torque, ¿ya? Veamos el caso 1. Este caso 1, ¿sí? Vamos a tener una fuerza F apuntándose a la izquierda y una fuerza menos F apuntándose a la derecha. La suma de todas las fuerzas, ¿cuánto es?
Suma de todas las fuerzas, 0, ¿cierto? Ya. El torque. Vamos a ver el torque. R va desde el centro hacia acá. ¿Ya? Entonces, si la fuerza hacia acá, entonces el torque de esta fuerza que está aquí iría apuntándome a mí, ¿cierto? Saliendo de la pantalla. ¿Se ve ahí? ¿Por qué puedo hacer esto? Fíjense. Este es el R, ¿cierto? Sí. Y este es el F. Y este es el F, ¿sí? Ahí tenemos R y F, ¿ya? Pero para hacer la regla de la mano derecha, yo tengo que colocarlos los dos en el mismo origen, ¿sí? Entonces el R iría este que está acá, y el F este que está acá, ¿ya? Entonces ahora puedo hacer la regla de la mano derecha. Pongo la muñeca en el origen, la punta de los dedos en el eje R, en el R, y cierro en dirección al otro vector y me queda apuntándome hacia mí, ¿cierto? Eso es un torque positivo hacia mí, ¿cierto? Veamos el torque necesario por menos F. Estos vectores son así, ¿cierto? Entonces si le coloco en el mismo origen, el R va hacia abajo, ¿ya? Entonces me quedaría en la misma dirección mía también. Entonces si se dan cuenta, el toque que ejerce F y menos F son los dos positivos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué va a hacer este sistema? Va a comenzar a rotar en dirección antihoraria debido a la fuerza, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? Se entendió lo que hizo, ¿no? ¿Cierto? No caché. ¿Qué no cacho? El por qué le dio hacia afuera el último torque. Ah, ya. Es Fíjate. que todavía no entiendo bien lo de la mano derecha. Ya. Sí, lo que pasa es que para hacer mano derecha necesitamos colocar ambos vectores en el mismo origen, ¿ya? Entonces, fíjate. Este vector que está aquí es R, ¿ya? Y este vector que está acá es la fuerza, ¿cierto? Sí, ¿sí o no? Vamos a colocar la fuerza roja, ¿ya? Y el R es verde. Colocamos el mismo origen. Los vectores se pueden trasladar en el espacio, da lo mismo, ¿sí? Colocamos el mismo origen. Ahora, regla de la mano derecha. Tu muñeca está en el centro, tus dedos van a apuntar hacia abajo y luego vas a cerrar en dirección a la flecha roja, ¿ya? Por lo tanto, el dedo pulgar, si lo abres, va a apuntar hacia ti, ¿cierto? Ya. Entonces el toque que genera menos F y F ambos son positivos. Por lo tanto no se van a cancelar, ¿ya? Entonces, si ambos son positivos, entonces bueno, la intuición me dice también que si yo le aplico una fuerza en esta dirección y otra fuerza en esta dirección, va a empezar a rotar, ¿cierto? Al menos eso pasa en el primer caso, ¿ya? Segundo caso. ¿Qué pasa en este caso? Vamos a ver el torque. Tenemos una fuerza en esta dirección, vamos a ver el torque de arriba, y tenemos un R en esta dirección, ¿cierto? Colocamos los dos en el origen. Entonces R, lo F, me va a dar un torque en dirección saliendo de la pantalla, ¿cierto? ¿Sí? En cambio, ¿qué pasa con el de abajo? Colocamos el mismo origen, aquí está R, y aquí está F. Colocamos el mismo origen, ¿ya? Y hacemos la mano derecha. Muñeca en el centro, dedo apuntando hacia abajo, cerramos en dirección menos X tongo, y nos damos cuenta que esta fuerza que está abajo aplica un torque en dirección contraria al torque de la fuerza de arriba, ¿ya? Y si estas distancias son las mismas, estos R son iguales, el módulo al menos, se van a cancelar los torques, ¿ya? Se van a cancelar y por lo tanto no va a haber torque. ¿Están de acuerdo con eso?
Aló, aló, aló. Cierto. Por lo tanto, y bueno, la intuición me dice que si, por ejemplo, esto está pegado a la pared y no se mueve, esto no va a rotar, porque le estoy haciendo como fuerzas, de alguna manera, una fuerza de tal manera que se cancelen, ¿cierto? No debería rotar, si estoy haciendo la misma fuerza aquí que acá, ¿ya? Entonces, bueno, ahí tenemos otra cosa de esto, ¿ya? Y la última imagen, ¿qué me dice? Si se dan cuenta acá, R cruz F, la dirección va a ser la misma, porque tienen la misma dirección en R, ¿ya? Que sería un torque apuntando hacia nosotros, ¿ya? Por lo tanto, esto lo que va a hacer va a ser una suma de dos torques, igual que en el primer caso, y va a empezar a rotar, ¿ya? ¿Se entendió? Esto es más o menos el concepto de torque. Algunas cosas importantes con respecto al torque es que, como ya lo vimos anteriormente, el torque es una magnitud que hace girar los objetos, ¿cierto? De alguna manera lo hace girar, ¿ya? Aún no sabemos cómo lo hace girar, pero lo hace girar. Apunta en la dirección del eje de giro, ¿ya? ¿Cómo se ven los giros? Acá, por ejemplo, también usamos la mano derecha. Si nosotros abrimos la palma de la mano, el eje de giro está en el dedo pulgar, ¿ya? Ese es el eje de giro, ¿ya? Y si vemos cómo giran y si queremos ver cómo giran las partículas, simplemente cerramos la mano, ¿ya? Entonces la dirección que sigue la punta de los dedos va a ser algo así como el vector velocidad tangencial, ¿cierto? Gira en esa dirección, ¿ya? Si tomo mi mano derecha, con el pulgar hacia arriba, la dirección de giro va a ser antihoraria, ¿cierto? Y si yo coloco el pulgar hacia abajo, la dirección de giro va a ser horaria, ¿ya? ¿Se ve o no? Díganme sí, díganme que no. No se entiende. ¿Qué está hablando este profe? No cacho. No, esto es una manera sabemos que el torque, de alguna manera, me habla de rotaciones, ¿cierto? Si el torque me apunta hacia arriba, por ejemplo, en Z tongo, a ver, ¿qué pasa si por lo que hemos visto hasta ahora, apunta en dirección al dedo pulgar, ¿cierto? ¿Cierto? El torque apunta en la dirección del dedo pulgar. Y lo hemos visto todo este rato. ¿Sí? Ya. Ahora hagan esto. Abran la palma de la mano. Abran la palma de la mano. ¿Ya? Entonces el dedo pulgar va a ser el torque. ¿Sí? Entonces, si el torque significa giros, entonces la dirección del giro la va a dar cuando cierren sus dedos. Cuando empuñen la mano, se van a dar cuenta que los dedos están siguiendo una dirección, ¿cierto? Si el dedo pulgar apunta hacia arriba, ¿ya? La dirección de sus dedos va a ser antihoraria, ¿cierto? Va a ser un giro antihorario. ¿Sí? ¿Se ve o no? O sea, no se ve, ¿se entiende? Sí. Si apuntan hacia abajo, su dedo pulgar hacia abajo, si ustedes cierran su mano, van a darse cuenta que la dirección de giro va a ser horaria. Horaria. ¿Ya? Em, entonces, eso con respecto a los giros de los torques, más.
Además, el torque depende del punto donde se aplica la fuerza y también del punto P elegido, ¿ya? El origen del R, ¿ya? Entonces, fíjense en este dibujito que está acá. Por ejemplo, tenemos dos puntos, P1 y P2. El torque visto desde P1 va a ser R cruz F, ¿ya? R cruz F, ¿sí? Entonces, en vez de calcularlo analítico, así como con coordenadas cartesianas, podemos usar esto del módulo el módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo, ¿cierto? Ya. El módulo de F, bueno, con respecto a P1 me va a dar distinto de cero, ¿cierto? Pero si nosotros calculamos, por ejemplo, el torque en función de P2, vamos a ver que el vector R con el vector F son paralelos. Y entonces el torque me va a dar 0. ¿Se ve o no? Con respecto a P1 es distinto de 0 y con respecto a P2 es 0. Por lo tanto, es demasiado importante saber dónde colocar el punto P, ¿ya? El punto P generalmente se coloca en donde está pivoteado el objeto, ¿ya? Por ejemplo, acá. El punto P yo no colocaría el punto P, por ejemplo, acá donde está la masa M. Yo lo colocaría donde está pivoteado, que sería acá, en el origen, ¿cierto? Acá, el punto P yo no lo colocaría acá, ni acá arriba, ni acá abajo, yo lo colocaría en el centro, ¿ya? Generalmente, si el objeto está libre, se coloca en el centro de masa, y si está pivoteado, se coloca en el pivote, ¿ya? Eso es con respecto a los ejercicios, ¿de acuerdo? Después lo van a ver ustedes haciendo ejercicio, ¿ya? Entonces, finalmente, vamos a ver una ley, ¿ya? Que dice que si el torque neto de ejercicio por las fuerzas que actúan sobre un punto respecto a punto P es nulo, vamos a ponerle ley de equilibrio, entonces el cuerpo no cambiará su estado rotacional. O sea, si no está rotando en torno al punto P, no va a estar en torno a ese punto. Y si está rotando con cierta velocidad angular, seguirá rotando con la misma velocidad angular, ¿ya? Acá me dice que esto es lo mismo que la fuerza. Si no hay fuerza, si la suma de todas las fuerzas es cero, entonces el cuerpo no acelera. Acá es lo mismo. Si la suma de la suma de todos los torques es cero, entonces el cuerpo comenzará a rotar, ¿ya? Eso es lo que dice esto de acá. El La ley análogo. de inercia versión 2.0. ¿Ah? La ley de inercia 2.0. Claro, si esto es para cuerpo, esto es una ley aparte, es la siguiente, ¿ya? Entonces, esto es ley de equilibrio de rotación. Sí, porque esto es el equilibrio de rotación. Suma de todos los torques significa que no está rotando. ¿De acuerdo? Suma de torque igual a 0, no está rotando. Para que el cuerpo esté totalmente en equilibrio, ¿ya? Totalmente en equilibrio, tiene que cumplir que la suma de todas las fuerzas sea 0 y la suma de todos los torques sea 0. Esto es para cuerpos que no son puntuales, ¿ya? Esto queda como la ley de equilibrio supremo. ¿Ya? Hasta aquí vamos a llegar hoy día, ¿ya? Si tienen más dudas, yo voy a seguir acá. Voy a parar la grabación. Así que...